vos participes en esta actividad. Les presento entonces a la doctora Inés Miñone, es médica, doctora en medicina, profesora adjunta de farmacología de la UBA, ex jefa del departamento de farmacovigilancia y ex asesora de la dirección de ANMAT. Hoy nos va a hablar sobre originales y similares, ensayos clínicos de eficacia y seguridad, planes de gestión de riesgos, farmacovigilancia y aprobación de medicamentos en Argentina. Y si alcanza el tiempo, efectos adversos de los fármacos más usados en psiquiatría. Bueno, Inés, te reitero el agradecimiento y cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos. Estoy acá, por suerte salió el sol, intentando dar una charla en este nuevo sistema del que creo que todos estamos aprendiendo. Los temas, como bien dijo el doctor, son amplios, o sea que vamos a tratar los tipos de medicamentos según el origen, qué es la bioequivalencia, los ensayos clínicos controlados y algo en relación al plan de gestión de riesgo que está dentro de lo que es ampliamente la farmacovigilancia. Para esto, de alguna manera, les cuento qué es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, que fue creada en el año 92, 93 empezó a funcionar, en general sobre lo que era ya las estructuras previas, el Instituto Nacional de Medicamentos, que se llamaba diferente en su momento, y que ya existía casi desde 1983, cuando fue la ley de medicamentos del doctor Ilia, allí forma el Instituto Nacional de Medicamentos, y también se generó desde la Dirección de Química, lo que ahora es el INAL, o sea, el Instituto Nacional de Alimentos. ¿De qué se ocupa en realidad ANMAT? O sea, ¿para qué cosas tiene incumbencia? Por un lado, otorga el registro de un producto farmacéutico, lo cual habilita, digamos, a este producto a ser vendido por y comercializado a nivel nacional. Esto lo lleva a cabo, digamos, el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Evaluación de Medicamentos. ¿Por qué le pongo esto en rojo? Es en realidad los ámbitos donde los médicos tienen más actividad, digamos así, porque en realidad el INAME ve de alguna manera todo lo que tiene que ver con la química del producto, allí hay farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, y en la parte de la Dirección de Evaluación del Medicamento en realidad se ve particularmente cómo es el prospecto del medicamento, cuáles son las condiciones de venta del mismo y asimismo la evaluación de ensayos clínicos según se trate del producto presentado. Además, ANMAT, habilita los distintos establecimientos donde se fabrican los medicamentos, las compañías farmacéuticas, tiene poder de policía, puede hacer inspecciones, poner sanciones, multas, cancelación de un registro. En realidad, el registro, como les decía al principio, está explicitado en lo que es el certificado de un producto, que en la Argentina tenemos desde el certificado número 1 hasta alrededor del 60.000, han quedado en el medio, obviamente muchos. Además, también los médicos actúan en lo que es el departamento de ensayos clínicos, donde se evalúa, se autoriza los protocolos de los ensayos clínicos que se dan con medicamentos, inspecciona los centros clínicos donde se realizan estos y hay un pequeño comité de seguridad en ensayos clínicos.
Otro ámbito en el que también existen o trabajan, digamos, médicos y también farmacéuticos es la o el departamento de farmacovigilancia. Bueno, vamos a tratar entonces los distintos medicamentos según, como yo llamo, el origen de los mismos. Por un lado existe el medicamento que se denomina original o pionero o innovador, y que generalmente son nuevas moléculas con mecanismos de acción totalmente diferentes o moléculas parecidas, porque en realidad hay que hacer todo un trámite también de aprobación si la molécula es parecida. Quiere decir, supónganse que se aprobó en algún momento la carbamazepina. Si ahora se va a aprobar la oxcarbazepina, hay que hacer también todo un proceso que ahora vamos a ver para aprobación. O sea que en ese sentido quiere decir que en estos productos se requiere que haya una realización de investigación básica y las distintas fases se van siguiendo de la farmacología clínica. Este medicamento, que es innovador en el país donde existen patentes establecidas desde hace muchos años, tiene entonces una patente que le da la acreditación oficial que otorga, como se llama, el privilegio de la invención. Son todas compañías farmacéuticas caracterizadas por hacer investigación y desarrollo. Tienen así la propiedad industrial y los derechos para comercialización por un número determinado de años. Se presenta un nuevo principio activo con el que se ha realizado investigación y desarrollo, se aportan los datos de seguridad, de eficacia terapéutica y es en realidad comercializado con una marca registrada. Una vez que han caducado los derechos del paciente, que da la patente, estos principios activos pueden ser comercializados por otros laboratorios. En realidad, la inversión de los 10 años o 20, en realidad, desde que se adquiere la patente, porque la patente en realidad se adquiere cuando el medicamento recién se sintetiza y generalmente son varios años hasta que sale al mercado y una vez que está en el mercado, en general, tienen 10 años de patente. O sea, la idea es que en estos 10 años el laboratorio va a recuperar la inversión que hizo. Por lo tanto, esto va a influir en el precio, porque el precio va a estar en relación con todo lo que se ha gastado, digamos así, en el desarrollo del producto, que en estos 10 años de patente se recuperaría. Bien. En general, bueno, como dijimos, esos son medicamentos que se producen y se venden en los países, digamos, centrales, Estados Unidos, los de Europa, Japón, Canadá, etc. ¿Qué pasa cuando la patente se vence, o sea, alrededor, como les decía, desde el comienzo de los 20 años? Hay otros laboratorios que quieren sintetizar los mismos principios activos que estos originales. Tanto las agencias del FDA como las europeas le solicitan entonces a estos nuevos productos estudios de lo que se llama bioequivalencia, que es compararlos en cuanto a la equivalencia in vivo con el original. Así tienen entonces los mismos principios activos, con igual composición, la misma forma farmacéutica y en realidad la biodisponibilidad demostrada. El precio, obviamente, en estos países va a ser menor que el del innovador, dado que el gasto en producir este nuevo medicamento y los estudios que se deben realizar, obviamente, son menores y por lo tanto la inversión es menor. Entonces como les digo, el precio va a ser menor porque hay que recuperar en realidad estudios que son más fáciles y menores en el tiempo. Entonces esto se llama medicamento genérico y se comercializa con la denominación del principio activo, porque ustedes saben que el principio activo se puede
denominar de distintas maneras. Uno es el nombre genérico, que es sinónimo de lo que es la denominación común internacional, o lo que es en inglés el International Non-Property Name. Entonces hay países en Europa incluso que alcanzan a tener el 68% del total de la producción de medicamentos genéricos. Hay que tener en claro que es muy distinto lo que nosotros llamamos medicamento genérico a lo que es el nombre genérico. ¿Qué tenemos en la Argentina particularmente? Bueno, se importan, o en algún momento se hacían en la Argentina, ahora la mayoría son importados, los medicamentos originales en nuestro medio. Pero además tenemos lo que se llaman medicamentos similares. Son producidos por laboratorios de capital nacional. Ustedes conocen ampliamente algunos muy reconocidos, Reimers, Bagó, Sidus, etcétera, y estos elaboran productos que tienen el mismo principio activo que el medicamento original, en la misma concentración, la misma forma farmacéutica, la misma posología que el producto innovador o de referencia. Para aprobar estos medicamentos similares se solicitan fundamentalmente pruebas in vitro para demostrar lo que se llama la equivalencia farmacéutica. Este producto cumple con criterios de calidad, que es muy importante, parecidos al original, pero los datos de seguridad y eficacia terapéutica se basan en una documentación que ya ha sido publicada en realidad para el medicamento original. Estos en nuestro país se pueden denominar con una marca comercial. Hay laboratorios que manejan distintas marcas comerciales, por decir un ejemplo cualquiera, el Lamocas, o sea, el Lamictal es el original, y el Lamocas es un producto de un laboratorio nacional, o de capital nacional, que ha sido aprobado como medicamento similar. En nuestro medio también entonces puede haber, denominarse por el nombre genérico, o hay muchos laboratorios que prefieren poner el DCI o la DCI y el laboratorio productor. Por ejemplo, por cualquier, o sea, en estos términos podría ser la risperidona Vanier, por decir. Entonces se denomina con el nombre del principio activo y el del laboratorio productor. ANMAT tiene algunos similares que ha establecido que tienen que tener bioequivalencia: los anticonvulsivantes, los anti-HA, algunos psicofármacos, etc. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la biodisponibilidad. ¿Qué significa esto? La biodisponibilidad se refiere en realidad a la cantidad y velocidad a la cual la administración de un medicamento llega hasta el tejido sobre el que actúa. Es decir, que alcanza lo que se llama la biofase o el sitio de acción. Sin embargo, es muy difícil, obviamente, medir el medicamento en el sitio de acción, porque yo no puedo medir el canal de cloro donde va a actuar la benzodiazepina, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Entonces, en realidad la OMS define a la biodisponibilidad como la cantidad y la velocidad con la que este principio activo, que contiene obviamente dentro de un fármaco, que alcance la circulación sistémica, o sea, donde uno puede realmente dosar el medicamento en la circulación sistémica en el plasma. Además, vamos a ver que en esta biodisponibilidad que uno dosa en realidad en la circulación sistémica puede haber pasado ya por alguna parte de lo que es la eliminación presistémica. O sea, uno lo mide en circulación general, pero el producto puede haber sido entonces
alterado, digamos, ya, porque en las mismas células de la pared intestinal, donde se absorbe, ahí puede ser degradado en lo que se llama un primer paso por el hígado, por el pulmón, y recién llega a la circulación sistémica, donde realmente lo podemos dosar. Entonces, esta biodisponibilidad va a permitir evaluar de alguna manera cuál es la performance de esta especialidad farmacéutica. O sea, según cómo está fabricada fundamentalmente, es lo que va a llegar a esta circulación sistémica. Por lo tanto, los condicionantes, digamos, fundamentales, como les decía, tienen que ver con la elaboración, o sea, el tiempo, digamos, sería, si está bien fabricado, el tiempo que tarda en liberarse este principio activo desde su forma farmacéutica. O sea, si el producto estuviera, por ejemplo, demasiado comprimido, no se va a liberar el principio activo rápidamente desde el comprimido, su forma farmacéutica, y puede llegar a eliminarse como tal. Después, como les decía, otras situaciones pueden ser que haya, estas son características propias de cada droga, que haya una eliminación presistémica. Una vez que sabemos lo que es la bioequivalencia, digamos, la biodisponibilidad, podemos hablar de lo que es la bioequivalencia, que es en realidad la comparación de dos biodisponibilidades entre la especialidad medicinal de referencia, que generalmente es el innovador, con la nueva especialidad medicinal que nosotros vamos a estudiar. Dos productos entonces de diferentes laboratorios, obviamente con marcas diferentes, se comparan. Para ser bioequivalente con el producto de referencia y en relación al producto en estudio, debe demostrar que los parámetros farmacocinéticos, esto es lo que se llama área bajo la curva, la concentración máxima, el tiempo máximo, si estos se encuentran dentro de un intervalo de confianza del 90% de los parámetros del producto de referencia, ahí se lo va a denominar bioequivalente. Vamos a ver cómo de alguna manera las curvas de concentración en función del tiempo se van a superponer en general o van a ser muy similares. Dado que se trata entonces de principios activos de demostrada eficacia y seguridad, se asume de alguna manera que si los productos son bioequivalentes, como les decía, el perfil de eficacia y seguridad también va a ser similar. Estos son estudios, como dijimos, en vivo, se usan para lo cual voluntarios sanos para determinar la concentración del principio activo y o de si actúa por metabolitos activos en la sangre, el plasma, la orina, etc. Y son evaluados entonces en función del tiempo con este ensayo, que no es un ensayo clínico, pero que es en última instancia una comparación, que demuestre la bioequivalencia con la especialidad de referencia. En realidad sí es un ensayo clínico porque se hace en humanos. El grupo, o sea, se da, primero, a un grupo se le da el producto de referencia al innovador, y a otro grupo se le va a dar el test. Y luego se intercambian, de tal manera que cada voluntario sano va a recibir los dos productos con un intervalo suficiente. El gran problema de esto tiene que ver quién va a pagar de alguna manera estos estudios. Si son éticos, hasta eso se plantea. Porque en realidad son estudios que no son habitualmente estos estudios de investigación para un producto original, porque los voluntarios, en general enfermos, y algunos también voluntarios sanos, de alguna manera son, digamos, pacientes voluntarios o enfermos que
van a estar en función de aprobar un nuevo medicamento. O sea, hay como una solidaridad en hacer esto para que el medicamento sirva. Pero estos estudios de bioequivalencia en realidad es para que haya un producto, en realidad, un nuevo producto en el mercado, que supuestamente va a ser más barato, pero en realidad no hay una situación particular de solidaridad para esa aprobación. Y además a estos voluntarios sanos obviamente se les paga. Como les decía, hay una relación entre en este caso, supónganse, el ibuprofeno, se miden los niveles plasmáticos en la curva de las ordenadas. En las abscisas se ve el tiempo. Entonces nosotros vemos cómo le inyectamos, en principio, el producto original y vemos una de las curvas. Después se le inyecta el test, o sea, el del nuevo laboratorio, y las curvas, como ven, más o menos se superponen. Entonces se dice que ambas formulaciones son bioequivalentes. O sea que tienen lo que se llama un área bajo la curva, se calcula de una manera particular, y donde la concentración máxima es, digamos, similar casi. Y además se estudia de alguna manera el tiempo en que se alcanza esa concentración máxima. Entonces, en nuestro medio, digamos que hay, además, por supuesto, como digo, de los originales, algunos que son las cualidades y las características del medicamento que va a ser similar, pero similar con bioequivalencia. Como les dije, que hay algunos grupos a los que realmente ANMAT les pide la bioequivalencia. Es muy importante que el producto haya sido elaborado por un laboratorio que sigue las buenas prácticas de fabricación y control, que en inglés se llaman las GMP, y que tenga entonces estudios in vitro que hablan de una equivalencia farmacéutica. Entonces van a ser parecidos o iguales en el porcentaje que de alguna manera se disuelven según el tiempo en el estómago, el intestino, se disuelven de la misma manera que el original y por lo tanto uno supone que se va a absorber la misma cantidad. Sin embargo, para algunos productos se requieren, en Argentina también, estudios de bioequivalencia, como dijimos. Entonces, en nuestro país concretamente, según las disposiciones, se establecieron que ciertas especialidades medicinales que contienen principios activos que requieren realmente estos estudios de bioequivalencia, la mayoría contiene entonces las drogas, que por su estructura química, porque sus niveles plasmáticos muestran que tienen un rasgo terapéutico estrecho, a esos se les pide particularmente estudios de bioequivalencia. Incluso a algunos productos que han tenido problemas en la práctica. Entonces, hay algunos, como son los antiepilépticos, que se les pide estudios de bioequivalencia. La carbamazepina particularmente porque es una droga muy complicada químicamente, forma lo que se llama complejos, se hidrata la droga, entonces es muy importante. Y otras como la fenitoína y otros anticonvulsivantes donde es muy importante la concentración que alcanzan en sangre porque tienen un rango terapéutico muy estrecho. Hay otras que ha habido muchos problemas también, como la hormona tiroidea, hay medicamentos para tratar, como decía, el HIV, y últimamente se han incluido muchos psicofármacos, porque en realidad ha habido problemas con los mismos. Hay hospitales que han venido a la ANMAT, han explicado que, por ejemplo, en el Tobar García, había todo un
problema con un medicamento, por ejemplo, como de risperidona, era, digamos, muy diferente aparentemente el efecto que se lograba con uno que era un similar en relación al original, que es, bueno, Risperidar de Janssen. Entonces, el problema es que en la Argentina no queda muy claro y se confunde lo que es un medicamento original en relación a el medicamento similar. O sea, en la Argentina concretamente no existen productos que sean medicamentos genéricos como es en el mundo. Entonces, les contaba que con la cuestión de estos psicofármacos, que hubo algún problema, se decidió que se empezaran a entrar en el plan de bioequivalencia muchos de ellos. Entonces, una manera de resumir un poco estas equivalencias, podemos decir que hay una equivalencia que es in vitro, o sea, la equivalencia farmacéutica, que en nuestro país tienen todos los que salen similares. Hay una equivalencia in vivo, que es la bioequivalencia, que como les digo, son dosajes plasmáticos, que en nuestro país tienen algunos de los medicamentos, como les dije. En cambio, en el medicamento genérico, a todos se les pide bioequivalencia para salir a la venta. Y la otra equivalencia sería la terapéutica, que es por un ensayo clínico controlado con pacientes enfermos, y que en estos productos no se realiza, porque realmente si uno tuviera nuevamente que realizar un ensayo clínico con el original y el similar, generaría, o sea, es totalmente absurdo volver a probar si la risperidona sirve o no para el tratamiento psiquiátrico. Bueno, yo creo que en los distintos medicamentos hay dos cosas, digamos, que pueden ser importantes. En los similares, está claro que en realidad existen en la Argentina desde hace muchos años, porque hubo una ley de patentes en 1864 en el país, por la cual en realidad se comenzaron a hacer estos medicamentos, porque en esta ley no existía digamos así, el monopolio de los medicamentos genéricos, porque a lo mejor era imposible comprarlos. Entonces se empezó a trabajar con estos medicamentos similares, y que en realidad muchos de ellos, aunque no tengan hecha la bioequivalencia, son la calidad, digamos, y el uso es, digamos, desde hace también años, y tienen entonces todo lo que uno podría decir que es la prueba del tiempo, como un profesor decía, que tal vez mío, Litter, que es lo más importante. O sea, que a lo largo del tiempo hemos visto que realmente tienen el efecto terapéutico, los adversos, iguales que el medicamento original. Y una cosa más es que en realidad nosotros confundimos el medicamento genérico, lo que se llama el genérico, con lo que es un medicamento genérico. Uno diría que estrictamente en la Argentina no hay estos medicamentos genéricos, porque en realidad todavía las patentes en realidad no están puestas en nuestro país tan importante como en otros países, y entonces salen a la venta muchos productos, como les digo, similares, antes incluso de que se cumpla la patente, estos 10 años de estar el original solo en el mercado. Entonces, en nuestro país tenemos medicamentos que han hecho la equivalencia in vitro, otros entonces que han hecho la bioequivalencia. Tenemos similares
con bioequivalencia. Bueno, vamos a entonces comenzar con otra de las partes que íbamos a charlar en esta clase, que tiene que ver con, de alguna manera, los ensayos clínicos que se hacen fundamentalmente en el desarrollo de estos nuevos fármacos. Bien, entonces, ¿qué diríamos nosotros en términos generales qué es el ensayo clínico? En realidad, bueno, ya vimos que la biodisponibilidad es un ensayo también clínico y este es en general un estudio de investigación diseñado para responder a preguntas específicas acerca de la forma en que los médicos o investigadores manejan pacientes al tratar enfermedades. Entre otros, se incluyen todos los estudios de nuevos tratamientos, pueden ser con drogas o no, nosotros vamos a ver los de drogas, y los nuevos usos de tratamientos ya conocidos. En principio, por ejemplo, el ácido valproico, primero fue desarrollado como un anticonvulsivante. Después fue desarrollado, digamos, para problemas psiquiátricos. Entonces, en realidad, se vuelven a hacer algunos de los ensayos clínicos que se habían hecho, uno para disminuir las convulsiones y el otro para los efectos psiquiátricos. Entonces nosotros sabemos que estos estudios clínicos van a demostrar lo que es la eficacia y la seguridad de este nuevo medicamento. Los ensayos clínicos tienen que ser ejecutados correctamente, son la forma en realidad más rápida y segura para determinar si el tratamiento sirve o no. También hay una serie de definiciones que tienen que ver con cómo se deben hacer estos estudios, cómo se deben presentar a las agencias regulatorias. Todo esto, digamos, se volcó en lo que se llama las ICH. ¿Qué son estas? Son, de alguna manera, todos los, como les digo, los estándares que hay que tener para la realización del ensayo clínico dentro del, como les digo, del contexto del desarrollo de un medicamento. Las ICH quieren decir International Conference of Harmonization, o sea, la armonización a nivel internacional de todos estos estudios y demás que ahora les voy a comentar. En principio, intervienen en esta conferencia los estados centrales, digamos, Estados Unidos, la Unión Europea, a través de la EMA, que es un grupo, digamos, que fue creado, en realidad, en la que participan todos los países de la Unión Europea, que es una agencia de medicamentos europea, o sea, la EMA, perdón, que en un momento tenía sede en Londres y ahora con todas las cuestiones del Brexit se ha mudado a Bélgica. Bien, además intervienen algunos otros países como Canadá, y otros, digamos, del ámbito más de países, como les digo, centrales. Entonces se define dentro de este ámbito que el ensayo clínico es cualquier investigación realizada en personas para descubrir o verificar
efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de un medicamento en investigación y o identificar cualquier reacción adversa, también estudiar, vimos, la absorción, distribución, metabolismo y excreción con el objeto de establecer su seguridad y eficacia. Todo esto que les digo que viene a ser la absorción, el tiempo, cómo el producto pasa, digamos, del medio externo al medio interno, cómo se distribuye, si va a entrar al sistema nervioso central o no, cómo se metaboliza, la mayoría tienen una metabolización hepática, pero también puede ser, la eritropoyetina se metaboliza en el riñón, y la excreción, que vendría a ser cuando el medicamento sale del organismo, o sea, del medio interno al externo. Todos estos procesos se denominan la farmacocinética de un producto. Perdón. Entonces, estos estudios de alguna manera se expresan, digamos, en lo que es las buenas prácticas de la investigación clínica o GCP. A ver si puedo sacar esto para que se vea mejor. Entonces, estas buenas prácticas de investigación clínica, llamadas en inglés GCP, también, de alguna manera, se expresan en estas conferencias, en la ICH, que viene a ser, como les decía, como un estándar internacional de calidad ética y científica, ¿no? Para diseñar, conducir, registrar, monitorear, auditar, analizar y cómo se van a comunicar los ensayos clínicos que implican, como vimos, la participación de las personas. Este sería un cuadrito nada más de cómo se desarrolla y cuáles son las fases, que ustedes ya tal vez conozcan, del desarrollo de un medicamento. Hay una parte que sería la parte que se llama preclínica o no clínica, o la fase 0, que se estudia o en animales o en cultivos de tejidos, y luego la fase 1, que es justamente donde, ahora vamos a ver, se estudian la cinética, o sea, sería la parte que vimos en un producto nuevo, original o innovador, que estudian la cinética, como vimos en humanos, la tolerancia, o sea, cómo ese medicamento se estudia, y esto se hace en voluntarios sanos. Sería particularmente lo que vimos de la biodisponibilidad. Entonces, la idea de la charla es que vamos a ver, que vimos la biodisponibilidad, después estamos viendo los ensayos clínicos que se requieren para la aprobación del producto, y luego veremos algunas de las situaciones que se estudian cuando el medicamento ya ha salido al mercado. Se mide la efectividad en realidad en la población, digamos así, ya que el medicamento sale, es una población que es mucho mayor que la que fue estudiada en los ensayos clínicos. Puede haber situaciones especiales donde se estudia en pacientes que tienen comorbilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente tiene una insuficiencia renal? Se hacen estudios de utilización de medicamentos, que viene a ser cómo este medicamento se prescribe, qué cantidad se usa del medicamento, si ese medicamento un sistema prepago lo va a cubrir o no, según las características del medicamento. Se hacen estudios particularmente de lo que es la farmacovigilancia, la farmacoepidemiología. En realidad, digamos,
Sí, ¿qué pasa con la vacuna que estamos hablando concretamente? La vacuna, de alguna manera, ha hecho estudios de fase 1, de fase 2, en general son pocos pacientes en esta fase y por eso se habla de que algunas se han probado ya en 45 voluntarios. Enfermos, enfermos, digamos. En este caso de las vacunas no es enfermos, sino son pacientes que uno requeriría que sirva la vacuna para la formación de anticuerpos, particularmente, y el no contagio. Entonces, estos ya se han hecho. Y ahora, como dicen, se están empezando a hacer lo que se llaman los de fase 3, que en realidad son son estudios multicéntricos, por eso hay alguna de las vacunas que se está haciendo por ejemplo, en Inglaterra hay un grupo de pacientes, en Brasil, en Estados Unidos, o sea, son estos que llamamos multicéntricos y que, por ejemplo, en el caso de la vacuna se habla de que debe haber 25.000 personas que entraran en estos estudios. Y estaríamos en esa fase que debe ser hecha en principio lo más rápido posible, dicen que puede llegar a ser 1 año, después tiene que esto presentarse a la agencia regulatoria para ser aprobada y posteriormente sí vendida en amplia cantidad. Ustedes saben que hay gobiernos ya que han comprado tanto a Pfizer como a AstraZeneca, probablemente a otros también desarrolladores, que previo ya han comprado las vacunas que supuestamente van a salir y ser efectivas en un tiempo. En Estados Unidos se dice que se estudia en, como les digo, la fase 0. Una vez que el producto pasa o está dado todos los datos que uno busca, esto se presenta primero en la FDA y en otras agencias, pero vamos a hablar de la FDA, se presenta y se le da en Estados Unidos lo que se llama la IND o Investigation New Drug, o sea que le dan la posibilidad de entrar en las fases clínicas. Y en general después, cuando el producto sale a la venta, se llama lo que es una NDA, que es la aplicación de esta nueva droga. Resumiendo un poco quiénes son responsables y cuál es el sujeto experimental, como dijimos, en esta fase 1 lo realizan especialistas en general en farmacología clínica, son voluntarios sanos, en general, ¿no? Es esto para la mayoría de las drogas. Hay algunas muy tóxicas o, como vimos en el caso de las vacunas, que en realidad no se usa un voluntario sano. Las vacunas sí, siempre, pero en otras drogas oncológicas, por ejemplo, no se puede hacer, que son muy tóxicas, se usan también pacientes y no voluntarios sanos. Después tenemos esa fase que llamamos fase 2, que hay un grupo de pacientes que en general, digamos así, van desde 20 hasta 50 o más en esta fase, que es una primera fase en pacientes, y la fase 3, en donde también es en pacientes, y esta es la más importante de las que estamos hablando, porque es, como les decía, estudios multicéntricos
que se hacen, bueno, en pacientes de distintos lugares, distintos países, pensando en que puede haber algunas respuestas particulares en los distintos lugares. Entonces, en Estados Unidos se hacen en los distintos estados de Estados Unidos, y así como se hacen en los distintos estados, se puede hacer en otros países este estudio multicéntrico, en donde es fundamentalmente especial justamente la participación de médicos que sean especialistas en esa patología que se va a tratar, qué sé yo. A lo mejor alguno de ustedes participó en alguno de estos estudios de fase 3, y ahora vamos a ver que se hacen también en Argentina. Una vez que el producto salió al mercado, como les decía, sigue siendo estudiado y es lo que se denomina la fase 4. En general, estos diseños, concretamente de estos son estudios que se llaman intervencionistas, porque obviamente se le da al paciente una nueva droga. Hay estudios de otro tipo que son observacionales, estos en general se usan en farmacovigilancia o después que el medicamento ya ha sido aprobado. Los diseños de este ensayo clínico controlado son prospectivos y pueden ser hechos en grupos paralelos, como por ejemplo, insisto, se va a hacer en la vacuna, que se usa un grupo al que se le da la vacuna y otro grupo, vamos a ver, al que se le da un placebo, digamos, o sea, que no tiene los principios activos, ya sea la proteína o el ARN de la vacuna. Hay otros grupos que se hacen también en ensayos clínicos controlados, antes, cómo actuaba antes y después que le damos el medicamento. Y otros tipos de estudios que se hacen más cuando el producto ya está a la venta. Entonces, como les decía, en estos estudios clínicos controlados, se pueden hacer controlados contra placebo, controlados con otra droga activa, y hay un grupo muy interesante que se está haciendo mucho actualmente en la Argentina, que son estudios que se denominan add-on o agregados. ¿Qué quiere decir? Que se toma un grupo de pacientes con el tratamiento ya conocido y se los deja con ese tratamiento estándar y se les suma otro, digamos, el medicamento que uno va a estudiar. Entonces, hay un grupo, los dos tienen los tratamientos, digamos, de base, y se le agrega a un grupo el nuevo medicamento y al otro grupo placebo. En estudios, digamos, con psicofármacos, se hacen mucho este tipo de estudios porque es muy difícil que a un paciente, para algunas patologías, que al paciente viene tratado con una droga, un antipsicótico, por ejemplo, y para hacer estudio de un nuevo antipsicótico se le saca ese antipsicótico porque al otro grupo a un grupo le vamos a dar el nuevo, pero al otro grupo le vamos a dar un placebo, y por ahí son pacientes que no se puede dejarlos sin medicación. Entonces muchas veces se usa esto que les digo, les dan la misma medicación y le suman, por ahí son pacientes que no responden suficientemente a la medicación primaria, digamos, que se está dando, y entonces se le suma la nueva droga que se va a probar.
Por supuesto, todos estos estudios son aleatorizados, randomizados, entonces, bueno, a cada paciente le va a tocar la droga o el placebo, y esto va a ser al azar. Bueno, la importancia del placebo en psiquiatría es bastante importante. Igual esto es un gráfico, como ven, de 1999, donde había antidepresivos distintos a los que hay ahora, digamos, y en ese momento se estudió, digamos, cómo el efecto en las ordenadas y el placebo en las concentraciones de placebo en las abscisas. Entonces se ve cómo a lo largo de las concentraciones puede haber un efecto placebo muy importante, que por ahí no se da tanto con las menores concentraciones, pero sí se puede dar cuando a lo mejor se aumenta la concentración, hay bastante, digamos, acción que se puede asociar al placebo. Bueno, cuando hablamos de hablamos del ciego, en realidad se puede hablar de distintos tipos de ciego. El simple ciego es aquel donde el paciente no sabe, solamente es él, el que no sabe es qué le están dando. El doble ciego es cuando ni el médico ni el paciente saben, este es el que más se usa en realidad, para que no haya una inferencia, digamos, del médico, que sí sabe lo que le está dando, al paciente. Entonces, la idea es que ni el médico ni el paciente, entonces, obviamente se dan frasquitos o lo que sea, pautados, y es el investigador principal, digamos, el laboratorio, el que sea, que sí sabe qué tiene, por decir, el frasco A y el frasco B, digamos. Y hay un tipo de ciego más raro, que se llama doble dummy o enmascaramiento, que es el caso en que yo voy a probar, por ejemplo, un producto que está en comprimidos con un producto, por ejemplo, granulado, donde es evidente que uno puede saber cuál es uno y cuál es el otro, pero lo que se hace en estos casos es al paciente que está con el comprimido activo, se le da un placebo del granulado, ¿no? Y al otro, que está el granulado en un activo, se le da un comprimido que sea un placebo, ¿no? Que los dos tienen el comprimido y el granulado. O sea que las características, entonces, del ensayo clínico controlado, y en principio, una vez que el protocolo del mismo debe estar hecho con una serie de características o listados de estudios, donde, como dijimos, son estudios prospectivos, las condiciones basales están bien definidas, los criterios de inclusión y exclusión están definidos, una o más intervenciones van a ser variables, hay que ver qué se va a estudiar, qué tipo y qué número van a ser estas, cómo va a ser el grupo control y qué va a pasar digamos, y qué va a pasar qué puede pasar con el placebo, y hay que estudiar entonces esos dos grupos. Va a ser, como dijimos, la distribución al azar, hay que explicar qué tipo de ciego, y a veces lo que es más difícil es qué número de pacientes se requiere que entren en el estudio, porque esto va a ser en función, digamos, de las diferencias que yo ya puedo haber sabido, digamos, o teniendo en cuenta cuáles son las diferencias que aparecieron en un fase 2. O sea, cuánto espero yo
que mejore, valorado, el paciente. Entonces, en función de lo que yo quiero que mejore, es que yo puedo, hay fórmulas, digamos, para elegir qué número de pacientes yo voy a requerir en que entren en ese estudio clínico. Después tiene que ver también con los errores alfa y beta, o sea, la significación de poder que va a tener ese ensayo clínico. En nuestro país tiene que estar aprobado por el Comité de Docencia e Investigación, o sea, en el lugar, en el hospital o en la clínica, donde se haga privada, donde se haga este ensayo, tiene que estar aprobado por el propio hospital, digamos, o sea, por el Comité de Docencia e Investigación. En el caso de la ciudad de Buenos Aires es bastante más complejo, porque también tiene que ser aprobado por el comité de la ciudad de Buenos Aires, que hay un comité central de la ciudad de Buenos Aires. Además, tiene que estar aprobado por un comité de ética independiente, o sea, donde no participe obviamente el médico o el investigador, y debe haber un consentimiento informado. Esto es muy importante, que el consentimiento informado lo entienda el paciente, porque normalmente hay consentimientos que ponen algunos laboratorios que son tan largos, complicados, donde explican que al paciente se le puede dar la droga o se le puede dar un placebo, pero son a veces, ya le digo, tan largos que el paciente no es fácil que los lea. Incluso, otro tipo de consentimientos, ustedes vieron que el paciente está yendo a operarse de algo, qué sé yo, de una patología por ahí grave, y mientras va, por poco, le hacen firmar el consentimiento informado de que la operación puede fallar por tal y cual cosa para cubrirse concretamente los cirujanos. Pero se lo hacen firmar en un momento en que en general el paciente ya no va a decir no me quiero operar, etcétera, porque tiene la confianza realmente en el médico que va a hacer esto, y no es como medio absurdo realmente que se firme en ese momento el consentimiento. Acá, en el caso de ensayos clínicos, obviamente tiene que ser el médico el que le explique cuáles van a ser los posibles riesgos que va a correr el paciente dentro del ensayo clínico, y después lo tiene que firmar, digamos, el propio paciente, se lo lleva para leerlo, etcétera, etcétera, y después lo firma. Con esto y las vacunas hay todo un tema importante, porque fíjense ustedes que con esta vacuna concretamente va a haber un grupo de pacientes, como les digo, al que le dan la vacuna, y otro al que no le dan, o sea, le dan un placebo. Entonces, digamos, el riesgo de esto es que el paciente probablemente esté pensando que le dan la vacuna, entonces se va a flexibilizar y va a tener un movimiento mucho más amplio, digamos así, porque piensa que le pueden haber dado la vacuna. Entonces tiene que ser un consentimiento muy claro, que el paciente que entre sepa que le pueden dar una u otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se estaba estudiando hace unos años una vacuna para el HIV, se vio que los pacientes en realidad que tenían un placebo, creyendo que no que tenían la vacuna, tuvieron un comportamiento mucho más light, digamos así, y hubo un grupo amplio de enfermos, o sea, de gente que se enfermó dentro del ensayo clínico, fundamentalmente aquellos que estaban con placebo. Entonces, en general, en algunos casos debe ser fundamentalmente un consentimiento que realmente el paciente entienda y que quiera incluirse en este ensayo, que obviamente va a ser para que haya una vacuna
en un tiempo, como vimos, relativamente cercano. Yo no creo que sea realmente el año que viene, como se supone, pero bueno, puede llegar a serlo. Entonces, como les digo, el consentimiento tiene toda una historia particular. Bueno, ¿quién va a patrocinar este tipo de ensayos clínicos? Vemos que puede ser el sponsor, puede ser la persona o el grupo que es responsable de supervisar la correcta, digamos así, ejecución del ensayo clínico, que fundamentalmente incluye, digamos, el cumplimiento de todas las regulaciones gubernamentales que están establecidas para que ese ensayo se lleve a la práctica. En general, los sponsors son las distintas compañías farmacéuticas, pero a veces delegan en lo que muchas veces decimos las CRO o las CRO, que vienen a ser unas organizaciones de investigación por contrato, digamos así. Y son ellas, o sea, muchas empresas farmacéuticas les dan el desarrollo a un tercero, digamos así. Y después, obviamente, es usado todo eso para el registro del medicamento. En principio, bueno, todos los datos que se obtienen son para el registro del medicamento en un país de los centrales, donde realmente hay medicamentos, salen a la venta primero los medicamentos innovadores de los que hablamos, u originales. Ya vamos a ver que en nuestro país es diferente, la aprobación, digamos. No se necesita realmente que se hayan hecho estudios en nuestro país para aprobar ese medicamento original. También hay agencias gubernamentales que a veces intervienen en estos estudios, universidades. Claramente siempre hablamos un poco de estos nuevos estudios con respecto a la famosa vacuna. Por ejemplo, ustedes saben que hay un grupo que trabaja con la Universidad de Oxford en el Reino Unido en conjunto con un laboratorio AstraZeneca. Ambos, digamos, intervienen en este tipo de en este ensayo. Hay también compañías de biotecnología, porque muchas veces hay compañías farmacéuticas que no tienen como un grupo dentro de ellas mismas o una división que se ocupe de productos realizados por biotecnología, ¿no? Desde las vacunas estas a todo lo que se llama los anticuerpos monoclonales, actualmente en gran cantidad. Entonces hay empresas que no tienen realmente un grupo que trabaja en biotecnología. Entonces se asocian, por ejemplo, Pfizer, la vacuna de Pfizer, la lleva adelante Pfizer, y una compañía, Biotench, NN o alguna cosa así, una empresa alemana que de alguna manera fue la que fabricó el medicamento. Generalmente el que patrocina y financia es el mismo, o los dos o tres que en general trabajan, fundamentalmente son las compañías farmacéuticas que van a financiar estudios clínicos, y después, en general, como dijimos, el precio va a estar en relación a lo que se invirtió en el desarrollo de ese nuevo producto. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, lo que la Administración Nacional de Medicamentos, hay un grupo, como les decía, fundamentalmente de médicos, muchos especialistas en cada patología, y aprueban lo que es este protocolo de investigación.
La mayoría de los estudios que se hacen en nuestro país son estos multicéntricos, aunque hay algunos de los que son de fase 2, que son especialmente en pacientes que tienen la patología, y un grupo acotado, como vimos, de pacientes. Específicamente, en realidad ve los ensayos clínicos que en algún momento van a ser para registrar un medicamento nuevo, por supuesto. Pero como les decía antes, en realidad son todos los estudios que va a, de alguna manera, presentar a la agencia regulatoria de los países centrales, que van a presentar todos estos resultados. Y será la FDA o la EMA, Japón, donde se van a usar todos estos datos para el registro de este medicamento. En nuestro país, por una disposición del año 92, en realidad se aprueban medicamentos de países que están en un listado, a lo mejor alguna vez escucharon, hay un listado que está en lo que se llama el anexo 1 de países como Estados Unidos. O sea, si el producto se registró y se aprobó para el consumo interno en alguno de estos países, o sea, Estados Unidos, Europa, están todos los países de Europa, porque esto en el año 92 todavía no existía esta agencia de medicamentos europea que vimos, la EMA. Entonces, cuando ese producto ha sido aprobado en alguno de estos países para el consumo interno, se puede aprobar en nuestro país. Que va a requerir, en concreto, que haya un laboratorio que importe, en general, ese medicamento, que tenga lo que se llama un laboratorio de control de calidad, para aquello que llega se pueda controlar, y hay que poner un prospecto, traducir el laboratorio, el prospecto original, y en general, digamos, una vez que ha cumplido todas estas situaciones, sale en el mercado argentino. Muchas veces, en realidad, hay productos que están en otros países y que acá el laboratorio económicamente no le conviene traerlo, no se fabrica. También hay laboratorios extranjeros, de capital, digamos, extranjero, que tienen laboratorios acá donde fabrican realmente los medicamentos con el know-how que ellos ya saben de haberlo fabricado en otros países. Eso actualmente ocurre poco, pero por decir alguna situación más común, no sé, el producto probablemente, qué sé yo, el Actron, que es un producto de Roche, o fue un producto de Roche, bueno, muy probablemente es ibuprofeno y se fabrique en Argentina o en Brasil, digamos, ya es un producto obviamente que perdió la patente hace muchísimos años, entonces lo fabrica el original y lo fabrican también, como vimos, todos los que los similares en Argentina. La ANMAT, inspecciona también los centros clínicos, donde se van a realizar, digamos, estos estudios, si se siguen las buenas prácticas clínicas. Hay también un grupo de seguridad que de alguna manera evalúa en ANMAT, pero también hay un contacto, o hay una posibilidad, que cada ensayo clínico tiene de alguna manera un comité de seguridad de la empresa farmacéutica y que decide, supónganse, hubo un efecto adverso muy importante,
que se derivó a la empresa, o sea, hay tiempos donde si es un efecto adverso grave, bueno, o serio, como dicen, hay que notificarlo los primeros 7 días, desde que se supo, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, por ahí es el comité de seguridad de la empresa que abre el ciego, solo ellos lo pueden abrir, y pueden decidir qué se hace, si ese paciente se saca, si se suspende el estudio, qué sé yo, pero en conjunto, digamos, con la agencia regulatoria, pero existe un comité de seguridad, concretamente, propio de la industria farmacéutica. Cuando la industria farmacéutica va a un centro clínico, o cuando vienen muchas veces de afuera y van a ver cómo es el centro clínico, donde se está haciendo y cómo se está desarrollando este ensayo clínico, se llama que hacen como una auditoría, esa es propia de la compañía farmacéutica. En cambio, lo que hace una agencia regulatoria se llama, como les digo, inspecciones a los centros clínicos, por ejemplo. Estas inspecciones a veces son de rutina y otras veces son situaciones en que realmente ha habido alguna denuncia de que pasa algo en un centro, o que ha cambiado quien dirige el investigador. Eso pasa mucho porque hay problemas económicos entre la CRO y el laboratorio, entonces cambian de CRO. Bueno, entonces, en ese sentido, bueno, hay que ir a ver cómo se está llevando adelante este ensayo clínico. Y también hay multas, por así decirlo, puede haber que está muy bien llevado a cabo, que hay que dar algunas instrucciones para que mejore, o que directamente hay que cerrar este centro de investigación. Y muy recientemente se estableció que el consentimiento informado y el comité de ética, en el caso en general de clínicas, bueno, en el caso también previo de los estudios que se hacen en Capital, existe un comité de ética que va a evaluar por un comité de el Ministerio de Salud de Nación. En realidad es un comité de ética específico de ensayos clínicos, porque en el ministerio hay comités también para un montón de situaciones que no son de un ensayo clínico. Concretamente hay un grupo que se dedica a ensayos, a ver, digamos, a controlar el comité de ética y el consentimiento. Para que tengan una idea, por esto hace muchos años, cuando yo estaba más cerca de ANMAT, ahora estoy jubilada, se aprobaban alrededor de 150 por año. Recuerden que si se hace el ensayo clínico acá, no es para nada condición sine qua non para que después el producto se apruebe en la Argentina. Sin embargo, desde el punto de vista comercial, por así decirlo, es muy importante que se haya hecho el estudio en Argentina, porque así los médicos, algunos médicos que participan, han tenido realmente un contacto con esta nueva droga. Y hasta muchas veces son los que de alguna manera van a hablar a los congresos, diciendo, digamos, cómo fue el ensayo clínico en el que participaron, y también, digamos, hay un conocimiento de alguna manera de esto, y entonces ya conocen, como les digo, la droga, que después se puede aprobar en la Argentina cuando, como les digo, ha sido aprobada por la FDA. Con respecto, por lo menos, a la vacuna, ustedes habrán visto que
hay una negociación, no sé si se va a cumplir o no, que el Estado argentino le pide a Pfizer que si Pfizer o otra, digamos, pero Pfizer es la primera que apareció, creo yo, con la vacuna, que si se hace en Argentina, Argentina tenga la posibilidad de comprar parte del stock que se haga de esta vacuna. O sea que, de alguna manera, el hacerlo acá implique la posibilidad de que nosotros tengamos de las primeras stock, digamos, parte para la Argentina. Es muy llamativo lo que pasa con la vacuna porque todavía no terminó el ensayo 3 y sin embargo ya han fabricado cantidades de vacunas con la idea de que si es efectiva, 1 o 2 dosis, según qué vacuna sea, ya está fabricada de alguna manera y puede empezar a administrarse. Bueno, ya terminamos de esto, pero esta foto es un poco para ver. Una cosa es el ensayo clínico, que sale, digamos, generalmente el ensayo clínico de fase 3 se publica en alguna revista internacional de la especialidad y uno tiene la posibilidad de leerlo a este ensayo clínico y a veces ve que en realidad el logro no es tan distinto con otras drogas que ya están en el mercado para la misma patología. Sin embargo, lo que es la propaganda y lo que, digamos, el medicamento a veces pone son algo así como esta foto que dice que vivían en el infierno de no poder relacionarse con los demás y entonces aparece tal psicofármaco para evitar esto. O sea, como que lo mejor, si uno quiere saber concretamente algo del nuevo fármaco, es intentar leer el ensayo clínico y ver qué resultados se obtuvieron. Muy bien, ahora en los pocos minutos que nos quedan vamos a hablar algo de lo que se llama un plan de gestión de riesgo. O sea, en el desarrollo del medicamento nosotros vimos una parte que es la primera, digamos así, de voluntarios sanos, que se ve toda la tolerancia, los estudios se hacen de mutagenicidad, teratogenicidad, etc. Después vimos de alguna manera los ensayos clínicos que se hacen para salir al mercado, digamos así, con toda esa documentación de ese producto farmacéutico. Una vez que está en el mercado, como dijimos, hay un montón de estudios que se hacen en el ámbito de la farmacovigilancia. A partir de una situación que ahora vamos a nombrar particularmente, se fue estableciendo lo que se llama un plan de gestión de riesgo, que viene a ser un conjunto de actividades e intervenciones desde la farmacovigilancia que están diseñadas para identificar y caracterizar y en algunos casos prevenir o minimizar los riesgos realizados con estos productos y evaluar después la efectividad de estas propias intervenciones. ¿Cómo surge a lo largo del tiempo, sea esta historia de hacer planes de gestión de riesgo? Ustedes saben que hubo un producto que se llama Rofecoxib, salió en los años 99, pero en el 2004 el propio fabricante decide retirarlo del mercado por riesgos vasculares. Por lo cierto es que este fármaco ya había suscitado algunos problemas de tipo vasculares.
¿Por qué se remueve? Hay como una remoción de lo que pasa en la industria. Primero amonestan a Merck, Sharpidon, porque no advirtió bien los riesgos de esta droga, que en términos generales es un inhibidor, se llama, de la ciclooxigenasa tipo 2, que en realidad lo que produce, o lo que permite, digamos así, es que la droga actúe como antiinflamatorio, pero no tenga demasiados efectos gastrolesivos. En general, para usos prolongados, en artritis reumatoide, estarían indicados. ¿Se imaginan que Merck, cuando retira un producto de una venta importantísima, caen sus acciones en la bolsa, digamos, porque son productos que, laboratorios que cotizan en bolsa, los multinacionales de investigación y desarrollo. Bajaron un 27%, se desplomaron las acciones. Esto pasó porque hubo un estudio clínico, concretamente, usado para usar el producto en una patología diferente, que es la de los pólipos de colon, para evitar adenomas, y estaba planeado para hacerse durante 3 años, a una dosis un poco más alta que las habituales. Pero después de 18 meses, o sea, en lo que significa algo ad interim, o sea, una valoración de cómo va el ensayo clínico, en este caso en la mitad del mismo, rápidamente se vio que los grupos que estaban con la droga había producido más accidentes cardiovasculares o infartos que el grupo que estaba en el placebo. Además, hubo cosas como que los patrocinadores deberían haber registrado estos nuevos ensayos clínicos cuando comienzan y no se había hecho. Entonces, un movimiento enorme en la industria. ¿Hola? Bueno, Inés, perdón. Sí, Inés, te quedarían 2 minutos. Sí, perfecto. Sí, bueno. Sí, termino enseguida. Bueno, entonces los tópicos de armonización también surgieron esto. Entonces, concretamente, lo que se planteó es que con estos planes de gestión de riesgo se iban a estudiar poblaciones, o sea, post-comercialización, situaciones que no habían sido estudiadas en la precomercialización, nuevos efectos adversos, indicaciones, otros usos fuera de prospecto, que bueno, no vamos a hablar ahora de esto porque es muy largo, pero, o sea, todo aquello que no se había estudiado, porque uno no sabe cuando sale el producto, todos los riesgos que se van a tener. Entonces, estos planes se hacen con los datos que se han obtenido tanto en las otras fases, tanto en fase 0 como otras, y estos planes en realidad se presentan, ya son escritos por las empresas farmacéuticas con todo lo que se sabe y se presentan junto con la monografía para aprobar el producto. O sea, que presentan ya cómo activamente y, digamos, científicamente van a ser los estudios posteriores a el que el producto salga al mercado. Bueno, en Argentina esto está escrito mucho después de lo que se hizo en otros países. Se establece que también deben presentar un plan de registro, de control posterior del producto. Bueno, se explican en qué casos es necesario y cómo se presenta, todas las especificaciones que debe contener este plan. Y entonces, hablando de alguna manera de cómo se registra un medicamento en el mundo, en el mundo, digamos, ya
países centrales, nosotros vemos que preautorización hay que presentar un plan de gestión de riesgo, que es algo medio parecido a lo que nosotros llamábamos farmacovigilancia intensiva. Durante la poscomercialización, entonces, se hacen estos estudios, en realidad tratando de medir cuál es el beneficio-riesgo de darlo, que normalmente antes de salir va a ser mayor de 0, o sea, más el beneficio que el registro, y después se sigue estudiando para ver si ha cambiado de alguna manera ese beneficio-riesgo. Lo más importante, y con esto termino, es cómo todo lo que ocurrió a lo largo de estos años, que ustedes conocen bastante, de la clozapina, en realidad fue como un comienzo de alguna manera de lo que se llama la minimización del riesgo. O sea, ¿qué estudios se pueden hacer para minimizar el riesgo? Entonces sabemos que con la clozapina deben hacerse estudios de cantidad de neutrófilos, por ejemplo, a lo largo del tratamiento para evitar que haya una infección que puede ser letal para el paciente si van disminuyendo los neutrófilos. Si hay menos de 500, hay una agranulocitosis gravísima. Bueno, esto es un poco la idea que quería darles de los distintos planos en que se va estudiando un medicamento para salir al mercado, el famoso medicamento original. Bueno, muchísimas gracias a todos. En la primera diapositiva está mi mail, por si alguno, además de las preguntas que hagan ahora, quiere comentarme algo o alguna duda extra que haya quedado. Muy bien, muchas gracias, Inés, excelente. En el botón de arriba o de abajo dice salir de la presentación para que te podamos ver. No sé si lo ves vos. Sí, sí. La doctora Laura Lorenzo va a administrar entonces las preguntas que se hicieron. Sí. Bueno, doctora Viñona, muchísimas gracias. Sumamente interesante la presentación. Y acá tenemos unas cuantas preguntas que yo le voy a ir formulando. Espectador anónimo pregunta, si todos los laboratorios deben demostrar bioequivalencia, ¿qué debe entenderse de un laboratorio cuyo eslogan es la única línea con bioequivalencia FDA? Es muy complejo, porque en realidad en la Argentina, si es un laboratorio de capital nacional, en realidad hay pocas drogas, como dice, que tienen una bioequivalencia comprobada. Ahora, si ellos dicen que es un producto, tiene que ser un producto original para decir que tiene la bioequivalencia realizada, porque como dicen, realizada por la FDA. O sea, si es así, si no es un medicamento original, no es así, digamos, a menos que sea, como les digo, un medicamento donde acá se haya hecho la bioequivalencia. No, en la FDA también, pero que sea alguno de los listados en los que dije que se requiere la bioequivalencia en la Argentina. Bien, el mismo espectador pregunta, ¿cómo podemos hacer para saber si lo que está tomando el paciente ha probado ser bioequivalente? Realmente, si es alguno de estos productos que la ANMAT pide que se haga bioequivalencia. Hay algunos laboratorios que, como quieren vender el producto, exportar el producto, y le piden en el país al que va a exportar que tenga la bioequivalencia, entonces muchos la realizan en Argentina para poder vender ese medicamento afuera. Pero si solo lo van a vender acá, tienen que ser fundamentalmente los que se les pide la bioequivalencia. En ese caso, los laboratorios hacen una gran difusión de esto. En la guía que le dan a los médicos y demás,
dicen, incluso ponen los datos que han obtenido de farmacovigilancia, digamos, o sea que vos, como médico, podés saber si te dan una guía o una propaganda donde aparece que hay bioequivalencia hecha en el país y te ponen hasta las curvas de cómo se ha obtenido, etcétera, etcétera. Si no, Perfecto. ¿sabes? Muchas gracias. Acá el doctor Nicolás Tulupas pregunta, ¿en países centrales no existen entonces los medicamentos similares? Es decir, que en todos se hacen estudios de bioequivalencia. A ver, esos son, no se llaman similares afuera del país, porque en realidad eso es una cuestión de la Argentina y de algunos países europeos antes de que hubiera patentes en Italia o en España. Los similares que tienen fundamentalmente hecha en nuestro país una equivalencia in vitro, esos son la mayoría de los similares, en Estados Unidos no, porque en Estados Unidos, cuando el producto termina el original, su patente, como les decía, salen un montón de otros productos que son los que se llaman medicamentos genéricos fuera, y son aquellos que sí se les ha obligado, entre comillas, a hacer la bioequivalencia. O sea, cuando sale en otro país el producto genérico, que sale a los 10 años después de que salió el otro, a ese sí le piden bioequivalencia. O sea, que al que se denomina fuera medicamento genérico, tiene hecha la bioequivalencia. Una cosa que me preguntaban antes, hay laboratorios de capital nacional que traen productos, importan productos de afuera, ahí sí tienen la bioequivalencia hecha afuera. O sea, pueden importar también medicamentos genéricos que van a tener hecha la bioequivalencia en el país de origen de ese genérico. Perfecto. ¿Se entiende? Clarísimo. Sole Guanini pregunta, dice que le quedó alguna duda sobre la diferencia entre fármaco similar y genérico, y entre estos y lo que suele llamar monodroga y copias. No sé si está muy claro. Sí, o sea, es como complicado porque nosotros llamamos genérico a cosas que en el mundo no son. O sea, los medicamentos genéricos históricamente fueron los que tenían, o sea, salían después de varios años de haber salido el original, salen los que se llaman en el mundo medicamentos genéricos. En nuestro país no hay medicamentos que son típicamente los medicamentos genéricos, porque en la Argentina puede salir un producto que en realidad es similar, es parecido a copia. Puede salir un producto antes de que se venza la patente y que sea, digamos, similar a ese original, porque compran la materia prima en otro lado y entonces hacen el producto, digamos, similar. ¿Qué sé yo? El sildenafil salió el original y al mes, 2 meses, menos de un año, ya existía un similar en nuestro país. Sin embargo, no había vencido todavía la patente en el mundo del Viagra, digamos. Yo no sé, porque es un concepto difícil, más que nada porque en Argentina decimos genérico. No sabemos de qué hablamos en realidad. Cuando decimos genérico en la Argentina, la verdad que estamos hablando de un producto que se denomina por su nombre genérico, por ejemplo, paracetamol Rafo. Paracetamol es el nombre genérico del producto, el DCI, y el laboratorio que lo produce es Rafo. Entonces, los productos que se llaman por su nombre genérico, o que se venden en los hospitales, o que son muy baratos, o que no hacen propaganda, entonces no los conocemos demasiado, nosotros a eso llamamos genérico. O sea,
los que se denominan por su nombre genérico y el laboratorio atrás. Cuando en realidad, para probarlo, requieren lo mismo. El producto que tenga una marca comercial y el producto que se denomine por el nombre genérico más el laboratorio. Atenolol-Gador, por ejemplo, tiene lo mismo, el mismo que el Prenormine, que es el nombre comercial de otra empresa, por decir. Bien. El paracetamol, Rafo, tiene los mismos pedidos, se le pide lo mismo que al Tafirol, por ejemplo. Perfecto. Entiendo que de esta manera también responde otra pregunta de Néstor Eisenstein, que preguntaba qué significa que en Argentina no hay genéricos como en el resto del mundo. Entiendo que está respondiendo de la misma manera. No hay el típico medicamento genérico, como tal, digamos. Los genéricos es esto que yo les digo, pero no hay lo que en el mundo se llamó medicamento genérico, porque insisto que es después que vence la patente del original, pueden sacar un medicamento genérico y requieren bioequivalencia y otras tantas estudios, y es más barato porque tuvo que hacer solo la bioequivalencia, no tuvo que hacer todo el desarrollo que hace el medicamento original, digamos. Nosotros los conocemos mucho porque hacen propaganda los productos. Los que no hacen propaganda no los conocemos. O sea que, ahora, insisto, son laboratorios que, aunque no tengan hecha la bioequivalencia, están en el mercado hace mucho tiempo. Entonces tienen lo que se llama la prueba del tiempo, que han sido efectivos durante tiempo. Eso es importante también, pero no tiene que ver con los estudios que hicieron. Perfecto. Acá el doctor Damián Gargolov comenta que la disposición 907/11 de ANMAT establece que se requieren estudios de biodisponibilidad /bioequivalencia para clozapina. Entiendo que no todas las clozapinas lo tienen. ¿Tiene algún comentario al respecto? Y lo mismo con la disposición 4788/2012 para drogas como aloperidol, quetiapina, olanzapina, risperidona. En teoría, los similares deberían ser más baratos y no es así, incluso sin estudios de biodisponibilidad. No sé, Damián, si querés aclararle tu pregunta a la doctora. No, yo ya lo entendí muy bien para la pregunta. No, entendido, cualquier cosa. Sí, hay muchas disposiciones, le digo la verdad, que se cumplen no totalmente. ¿Por qué? Porque en realidad hacer un estudio de bioequivalencia en Argentina es muy caro. Entonces, el producto que ya está a la venta, qué sé yo, la clozapina de Fabra, por decir, ya está a la venta hace mucho tiempo. Si se le pide que haga un estudio de bioequivalencia, le va a subir el precio del medicamento, porque es otra cosa que lo que pasa en el mundo con los medicamentos genéricos, que son más baratos, y acá no. Entonces, se pidió, en realidad fue toda una situación, más que por el tipo de producto, sino porque influyó mucho, ¿cómo se llama el de la PENAC? Ya estoy más boleada, bueno, sí, no, ya sé cómo se llama el laboratorio. Novartis, que ahora es Novartis, antes era Sandoz, etc. Entonces Novartis influyó mucho para que se le pida a los demás clozapinas estudios de bioequivalencia. Algunos lo hicieron, otros la verdad que no, porque ANMAT pone algunas disposiciones y se van cumpliendo muy de a poco. Pero porque, por ejemplo, la verdad que aparentemente, por lo que dicen los psiquiatras, la clozapina de Fabra, o la que antes era de otro laboratorio, no sé si está a la venta, en realidad muchos dicen que produce los mismos efectos terapéuticos y los mismos efectos adversos. O sea, hay todo un programa, ese sí, que se sigue muy de clozapina, de los neutrófilos también. O sea, que tiene tanto
parece ser un efecto adverso efectivo y un efecto adverso también efectivo. También se produce, quiero decir. Incluso yo conozco varios psiquiatras que han tenido estos problemas. En general hay una persona de contacto en el laboratorio que se hace cargo de darle a estos pacientes los estimulantes de colonias, o sea, en realidad es complicado. Ahora, lo que dice el doctor con las distintas disposiciones es así. Algunos productos, por ejemplo, quetiapina, de un producto que creo que tiene Rafo o Asofarma o no sé qué, que es todo lo mismo, están haciendo estudios. Sí, hay algunos que lo tienen, no todos. En el caso de clozapina, yo preguntaba a ver si no había los estudios de biodisponibilidad, o sea, el análisis en sangre, ¿no? Sí, comparado con la PENAC sería bioequivalencia. Claro, es que simplemente eso, no creo que sea tan complejo hacer un estudio, y caro, un estudio de dosaje de clozapina para comparar el original versus las otras marcas, ¿no? Que hay 3, 4 más. Y que el precio incluso de las otras marcas en relación al original no es sustancialmente menor. Están ahí. O sea, no, es precio carísimo. Para hacer no sé, creo que salía $30.000, ahora debe salir $50.000, porque no es cuestión de, espera un minutito, no es cuestión de dosar así, no, hay que hacer un estudio con todo lo que implica 12 voluntarios sanos, si se puede, o 24, comparar las concentraciones sanguíneas, o sea, es todo un ensayo clínico, y lo hacen algunos grupos, 3 o 4, no hay tantos, en la Argentina. Entonces, se puede hacer un dosaje, si vos querés pedir un dosaje de una y de otra, pedirle a Novartis que te haga dosajes, como médico, y que te haga Fabra. Pero eso no es establecer realmente una bioequivalencia, ¿se entiende? Son muy caros. Como otros ensayos clínicos, si uno hace un ensayo clínico que no se hacen controlados, o los que se hacen las empresas multinacionales, son carísimos, ¿eh? Tiene que tener el comité de ética, el comité de esto, de otro. Bien, muchas gracias, doctora. Nos quedan 2 minutitos y 3 preguntas. Una era acerca de si es común que los médicos argentinos hagamos denuncias sobre farmacovigilancia, otra sobre cómo podemos acceder al listado de medicamentos de laboratorios nacionales que han hecho estudio de bioequivalencia en la página de ANMAT, si es que esto es accesible, y finalmente su opinión sobre la vacuna para el COVID que se está confeccionando en la Universidad de Cambridge. Creo que algo de esto usted estuvo comentando. Si quiere, en 2 minutitos, un punteo de estas cositas. A ver, la primera no me acuerdo. Farmacovigilancia, ¿hacemos o no hacemos denuncias? La farmacovigilancia es muy escasa, las notificaciones, hay que tratar de no decir denuncia, porque si es denuncia ya se piensa que está de por medio hay un problema legal, entonces nadie quiere notificar nada que después le venga como un problema legal. Aunque si después pasa algo con ese paciente y uno hizo la notificación y le hacen un juicio, si hubo una notificación, hay como menos gravedad de ese legal. Pero igual entendemos que es muy poca la notificación que hace directamente el médico. Ahora, el laboratorio tiene la obligación, en cuanto a lo que les decía, de farmacovigilancia, del plan de gestión de riesgo, que en general incluye farmacovigilancia, no solo una común, sino la farmacovigilancia que se llama estimulada. O sea que el laboratorio, el visitador médico, debería
plantearle al médico con una droga nueva, que es fundamental que le notifique a él los problemas que tiene. Y tiene que haber alguien que sea el que recibe todo esto. Y una médica que ha venido ahí, incluso que estuvo en la clase que hicimos de este tema hace como 4 años, ella comentaba que si hay alguien como ella, que era la referente, la relación con los médicos es muy buena, porque los médicos saben a quién tienen que recurrir, si hay algún problema, etcétera. Ahora, la notificación directa, no, es muy poco frecuente. Gracias. Y el listado y para terminar, el listado de los medicamentos que tienen bioequivalencia realizada estaba con la intención de que muchos habían aparecido en la página de ANMAT. Pasa que la página de ANMAT también se modificó, es más difícil entrar, les digo la verdad, pero estaban puestos. No sé, bien. Ahora me tendría que fijar si siguen estando. Está bien, bueno. La última era sobre su opinión acerca de la vacuna que estaban... la de Cambridge algo estuvo comentando usted. Sí, la de Cambridge no sé cuál es, pero probablemente haya alguna porque todos se están haciendo. Hay más de 100, como les digo, yo conozco 10 que he leído más fácil, más cerca. Es la de Oxford con AstraZeneca, que como la de Pfizer tienen que hacer casi 25.000 o sea, 17.000 con placebo y 17.000 con la vacuna. Claro. Son estudios que empezaron algunos en los países que yo les decía, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, y ahora muy pronto va a entrar en la de Pfizer en Argentina. Creo que también AstraZeneca va a intentar. Yo lo que creo con respecto, o sea, que ya fue muy rápido, por suerte, todo lo que fue preclínico, cuando entraron en la parte clínica, hicieron todo lo que se requiere, en estos casos, de si la vacuna entra realmente, o sea, de biodisponibilidad, hicieron la fase 2, que en general fueron 40 o 45 pacientes a los que ya se les dio la vacuna, y se obtuvo los anticuerpos. Hay distintos tipos de vacunas, ¿no? Pero en casi todas se obtuvo anticuerpos y aparentemente también hay aumento de lo que se llama linfocitos T, que destruirían también al virus. O sea que están ahora. ¿Se van a terminar los ensayos clínicos? Yo creo que de aquí a 1 año. Porque seguramente va a llevar tiempo. Entonces, sí, después se tiene que aprobar. Supónganse que en 1 mes se apruebe, después se empieza a vender. O sea que yo creo que hasta fines del año que viene no va a estar. Lo que no sé realmente es si hay cada vez, como está la situación tan complicada, yo no sé si a lo mejor no permiten que se aplique la vacuna habiendo dado algunos resultados. No sería lo lógico, pero estamos frente a la pandemia que uno ya no sabe qué van a hacer. Exacto. Digamos. Doctora, realmente todo muy claro. Le agradecemos muchísimo su colaboración y su presencia en nuestra actividad del capítulo. Bueno, a los participantes, a los que son alumnos del curso, los esperamos a las 12 en el otro link para continuar. Y la despedimos a la doctora Inés Viñones. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. Les agradezco mucho porque yo creo que son algunos temas muy difíciles y que ustedes no sé si les interesan tanto, pero bueno, muchísimas gracias. Los comentarios en el chat dicen que estuvo muy interesante realmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable. Bueno, nos vemos en unos minutos en el curso.